Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas a la quinta sesión de este seminario permanente Leibniz. Hoy tenemos aquí a alguien que no necesita presentación, pues colaborador asiduo, no solo en el seminario, sino en la mayor parte de actividades de la cátedra y de cualquier foro leibniziano realmente. Ya hemos tenido ocasión de reunirnos muchas veces. Y bueno, hoy Leonardo nos va a hablar de la estrategia de Leibniz contra el concepto de espacio absoluto en la correspondencia con Clarke, que es algo que realmente pues, viene trabajando ya desde hace mucho y que seguro que nos ayuda a todos a comprender estos conceptos. Así que cuando quieras, Leonardo, no te robo más tiempo. Ya hemos hablado, tiene unos 40 o 45 minutos, así que pues cuando quieras. Gracias. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un honor estar aquí en este foro que se ha convertido, pues, como decía Socorro, pues el lugar donde nos vemos cada mes y hacemos contacto, ¿no? Con la comunidad, me parece que es valiosísimo. Cuando me dijeron que viniera a hablar de algún texto, la verdad es que sufrí un poco pensando en qué podía hacer, porque ahora estoy trabajando justo en temas que están repartidos por muchos textos, como es la experiencia de todo mundo. Y bueno, decidí volver a mis orígenes, que era la correspondencia entre Leibniz y Clarke, ¿no? Yo trabajé ese texto en el doctorado y justamente estaba escribiendo un artículo sobre el principio de razón suficiente y me parecía un momento ideal para regresar a esta correspondencia tan interesante y bueno, que he estado viendo desde distintos frentes y pues quería traer aquí un poco las reflexiones que me ha suscitado y también la manera en la que he ido yo evolucionando en mi manera de comprender la correspondencia. Entonces, hoy voy a hablar exclusivamente sobre términos estratégicos, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando hacer Leibniz en la correspondencia? Porque pienso que en buena medida, eh, eh, las interpretaciones que se han hecho sobre el concepto de espacio en la filosofía de Leibniz eh, ha sido, eh, están, digamos, determinadas por la forma en la que se entiende la estrategia que sigue Leibniz en la correspondencia. Ajá. Eh, Como apuntes previos, lo primero que quisiera decir es que habitualmente se entiende la correspondencia como el lugar donde está la teoría leibniziana del espacio. Eso, para mí, tal vez no sea un error, pero sí es un sesgo que ha alterado un poco las interpretaciones para mal. Eh, mi tesis básicamente consiste en decir que ese no es el lugar donde tenemos que atender para comprender la teoría leibniziana del espacio. El problema es que no hay otros, ¿no? Entonces, que realmente si queremos hacer una teoría del espacio, lo que tenemos que hacer es eh, ir mendigando textos pequeñitos de distintas fuentes y reconstruir esa teoría. Ese fue mi proyecto doctoral y ha sido básicamente lo que he estado trabajando desde entonces. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos a la correspondencia Leibniz-Clarke como el lugar donde Leibniz nos da su teoría del espacio. Hay que decir que se ha estudiado profusamente el contexto histórico de esta correspondencia. Me dio muchísimo gusto ver en la edición de Comares de Eloy Rada cómo agregó muchísima información contextual a la introducción que no estaba en su traducción original. Y además la manera en la que agregó otras correspondencias que dan luz sobre la correspondencia de Leibniz-Clarke, ¿no? Desde luego la correspondencia con Carolina, la correspondencia con Conti, con Newton. Se ha hecho mucho de ese trabajo. Yo personalmente no he abonado nada a esa discusión, sino que me he servido de ella. Lo interesante es que, bueno, ahí están los nombres de Bertoloni y Meli, desde luego, Stephen Shapin y Stuart, ¿no? Lo interesante es que mucha gente conoce el contexto de la correspondencia porque además es un momento muy crítico para la vida de Leibniz, está pues a punto de morir, al mismo tiempo está en circunstancias biográficas muy específicas, pero después cuando pasan a hacer el análisis de los contenidos, de los conceptos que están en la correspondencia, pues ese contexto se olvida, ¿no? Ya no se pone atención y es simplemente pues cómo surgió y después algunos autores, no todos desde luego, hacen un análisis muy analítico de los conceptos, de cómo funcionan los argumentos, pero olvidando completamente cuál es el contexto en el que se dan.
Bien, vamos entonces a decir unas cuantas cosas sobre ese contexto específico, aunque creo que es bastante conocido, ¿no? En primer lugar está el tema de la coyuntura biográfica. Para los interlocutores de la correspondencia, pues es un momento muy específico, muy importante en su vida. En primer lugar, pues Carolina estaba recién llegada a Inglaterra y se convertía en una de las mujeres más poderosas del reino. Ajá, recordemos que la esposa del rey estaba encerrada, la esposa de Jorge I estaba encerrada eh, por acusaciones de adulterio y demás. Entonces, ella era realmente la mujer más poderosa de, de la casa de los Hannover. Por otra parte, Leibniz está castigado, ¿no? En esta especie de, yo le llamo el antiexilio, ¿no? Porque él lo que quería era irse a Londres y está castigado, ¿no? Por quedándose obligado en Hannover a terminar la historia de la familia. Tiene problemas con su salario, que ha sido pausado, ¿no? Y Carolina es su único contacto importante en Inglaterra que puede tomar un papel de abogada frente a Jorge I. Está en un momento muy delicado. Está además, desde luego, el contexto de las acusaciones que tenía Clarke y Newton de arrianismo, pues por sus textos marcadamente antitrinitarios, y pues esta acusación ponía en grave riesgo la posición de Clarke. Clarke además tenía una posición privilegiada durante el reinado de Ana. Él era su confesor y entonces está buscando, pues con los cambios que hay en la corte, restablecer su posición privilegiada en Inglaterra. Entonces todos los interlocutores tienen intereses muy particulares. Leibniz y Clarke están en un momento muy delicado de su vida y se están jugando muchísimo en la correspondencia. Eso se puede ver cuando uno compara con otras correspondencias, el tono en el que está Leibniz trabajando y con el que está, digamos, haciendo esta interlocución, ¿no? Uno puede ver como en otras correspondencias está absolutamente relajado, ¿no? Está en un plan colaborativo, como la correspondencia con Bernoulli, ¿no? Se me ocurre. En donde hay debate, pero él se le nota relajado. Este no es el caso en la correspondencia de Leibniz-Clarke, y es obvio que las razones tienen que ver con lo que se estaba jugando en esa polémica. Como contexto, desde luego, no podemos obviar la prioridad, la polémica sobre la prioridad del cálculo. Para estas alturas ya está más o menos zanjado el asunto en la Royal Society, pero está zanjado para mal frente a Leibniz. Es decir, en Inglaterra ya estaba sentenciado, digamos, el hecho de que él había robado el cálculo, y aunque había una especie de polémica intercontinental, ¿no? Y Leibniz tenía sus defensores en el continente, en la isla tenía una muy mala reputación, ¿no? Sobre eso también se ha escrito muchísimo, pero bueno, desde un incidente que tuvo con Robert Boyle, la primera vez que visitó Inglaterra, después la acusación que tuvo con Robert Hooke por la máquina de calcular, aunque sabemos que la afición de Hooke era acusar a otros de plagio, ¿no? Y finalmente la gran polémica que tuvo en torno a la prioridad del cálculo con Newton, pues eso hace que las cosas estén muy tensas, ¿no? Incluso en la correspondencia con Carolina se ve como Leibniz está intentando llevar este problema a un problema diplomático y un problema, digamos, entre estados, ¿no? Como si el Estado alemán se tuviera que preocupar porque, bueno, estoy hablando con anacronismos, ¿no? Pero el electorado de Hannover se tuviera que preocupar porque han vilipendiado a uno de sus grandes mentes, ¿no? En fin, está ese contexto que no podemos tampoco hacer a un lado. Y por último, una cosa que quiero mencionar es el celo religioso de Carolina, ¿sí? Es bien sabida la anécdota de que ella, cuando era joven, se le propuso convertirse en la esposa de quien sería después Carlos VI, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y ella lo único que tenía que hacer era convertirse al catolicismo, porque evidentemente la esposa del emperador tendría que ser católica, y se envió un sacerdote para que dialogara con ella y la convenciera, un sacerdote que era famoso por convertir luteranos al catolicismo, y, y el sacerdote nunca pudo convencerla, ¿no? O sea, era tal el celo religioso de Carolina que
al no verse convencida de la verdad de la doctrina católica, prefiere mantenerse en el luteranismo y abandonar la oportunidad de convertirse en la esposa del emperador. Eso solo para que nos demos un poco cuenta de, digamos, la intensidad con la que vivía Carolina su religión. Y desde luego la centralidad que va a tener eso en las discusiones y la correspondencia que tiene con Leibniz antes y durante la correspondencia con Clarke. Es evidente, entonces, que cuando Leibniz intenta hacer una estrategia para ganar esta pequeña batalla, si se puede llamar así, y convencer a Carolina de que el newtonianismo llevaba el camino equivocado, el tema religioso o teológico va a ser central. Muy bien. Hablemos un poco sobre la estructura que tiene la correspondencia. Hay distintas hipótesis sobre cómo se puede leer este intercambio de pues, dos grandes mentes, como son la de Leibniz y Clarke. Algunos piensan que se trata de un ad hominem. Este término, el primero que yo registro que lo menciona es Broad, y es repetido constantemente en la literatura secundaria, ¿no? Como que Leibniz está haciendo una especie de ad hominem, en el sentido en el que está tomando una posición artificial dentro de la polémica. Hay algún consenso de que hay una cierta artificialidad en lo que hace Leibniz en la polémica, me parece que tienen razón. La discusión es en qué sentido es esta artificialidad. Broad dice que es una especie de ad hominem, en el sentido de que va a tomar un punto de vista que no corresponde a sus verdaderas convicciones. Camara, por ejemplo, habla de que Leibniz está encontrando a Clarke a la mitad del camino. O sea, que Leibniz va a ceder algunas cosas para poder tener un punto de discusión con Clarke. En concreto se refieren sobre todo a la manera en la que Leibniz se toma en serio la noción de espacio absoluto y empieza a dialogar sobre las consecuencias que podría tener esto. Rodríguez Pereira, en un par de textos, un libro y un artículo, menciona que hay un espíritu conciliador de Leibniz, en el sentido en el que Leibniz va a empezar hablando del principio de razón suficiente, porque ese podría ser digamos, un suelo común con el que discutiría con Clarke. Yo no estoy de acuerdo con esta posición, porque sabemos que Carolina le envió a Leibniz algunos textos de Samuel Clarke, en donde estaba incluido un libro, el más famoso de Clarke, en donde él justamente dice que el principio de razón suficiente en muchas ocasiones solamente se explica por la voluntad divina. Es decir, donde queda con toda claridad que Clarke es un voluntarista. Si Clarke es un voluntarista, es obvio que avanzar el principio de razón suficiente no es una estrategia conciliadora. Ajá. Efectivamente, Clarke admite el principio de razón suficiente, pero Leibniz sabía perfectamente que en un sentido muy distinto al que lo utiliza. Ya después veremos las consecuencias de eso. Probablemente la manera en la que yo entiendo a la correspondencia tiene o es cercana a esta que propone Joly, que es la de two-pronged attack, ¿no? O una especie de ataque con pinza, ¿no? Diríamos, no sé si en España también, pero no. Lo que está haciendo es una argumentación doble, ¿no? Y yo prefiero llamar lo que está haciendo es una reducción al absurdo. Honestamente nunca entendí por qué llamarle ad hominem, ¿no? A lo que hace Leibniz. Me parece que esto es una reducción al absurdo del libro. Es decir, lo que va a hacer Leibniz es agarrar las premisas del interlocutor, extraer consecuencias de esas premisas y mostrar que se llega a una contradicción. Yo entiendo que eso es una reducción al absurdo. En realidad no está ni siendo conciliador, ni está buscando algo en lo que estén de acuerdo los dos para partir de ahí a la discusión, ni tampoco está tomando una posición artificial o simulada. Solamente está haciendo una simple reducción al absurdo. Tomo las premisas de alguien
muestro las consecuencias que tienen esas premisas, se llega a una contradicción, luego las premisas son falsas. Bueno, es bien conocido que hay dos argumentos centrales con los que Leibniz ataca el espacio absoluto de Newton. Uno tiene que ver con el principio de razón suficiente, otro tiene que ver con el principio de identidad de los indiscernibles. Hay otra discusión en la literatura secundaria sobre cómo se relacionan estos dos. La mayor parte de los comentadores supone que hay una relación de subordinación. Que el principio de identidad de los indiscernibles en la correspondencia con Clarke está subordinado al principio de razón suficiente. Yo, por mi parte, sostengo que más bien son dos argumentos paralelos, ¿no? Como Joly, es dos argumentos que van por su mismo lado, ¿no? Perdón por la música, pero aquí afuera de mi oficina suelen venir unos músicos a animarme las mañanas. Y generalmente vienen los viernes, pero ahora se ve que cambiaron. Muy bien. Voy a hacer una síntesis temática de cómo se desarrolla la correspondencia, ¿no? Empiezan hablando del debilitamiento de la religión natural. Ese es el tema con el que entra Leibniz. Hay que recordar que Leibniz no tenía planes de enviar eso a Clarke. Esta es una carta que le envía a Carolina y que él esperaba que viera Carolina. Carolina es la que extrae ese fragmento y se lo da a Clarke. Entonces, también hay que decir que, bueno, el tono tal vez que hubiera utilizado Leibniz, sabiendo que eso lo iba a leer Clarke y que iba a ser la primera carta, tal vez hubiera sido otro. Sea como sea, la carta es durísima y empieza atacando el tema de cómo la religión natural se ha debilitado por las filosofías básicamente de John Locke y de Isaac Newton. Entre estas está la acusación de materialismo, de que dicen estos autores, aquí Leibniz está jugando sucio porque él conocía muy bien la filosofía de Locke, pero dice que estos autores dicen que el alma es material o que Dios es material. O que dice que al menos Locke pone en duda de que el alma pueda ser material. Lo que dice Locke es más sofisticado que eso, pero bueno, en fin. La defensa que hace Clarke es decir, bueno, en realidad nosotros no es que seamos materialistas, es que nosotros seguimos la filosofía y los principios matemáticos. Y eso no hay nada más contrario al materialismo que la matemática. De hecho, nosotros estamos todo el tiempo abogando por el vacío y por lo tanto, ¿qué más antimaterialistas que eso serían? ¿No? Leibniz obviamente no cae en esta trampa y dice, no, a ver, esto es distinto, ¿no? O sea, como que si quisieran hacer metafísica, no matemáticas, lo que tendrían que buscar es el principio de razón suficiente. Y de hecho yo tengo aquí unas pruebas de cómo ustedes realmente están violando el principio de razón suficiente. La correspondencia también tiene otra vertiente que es la de la interacción entre Dios y el mundo y tiene que ver con esta idea newtoniana de que el mundo tiene que estar siendo reformado constantemente. Y entonces ahí Leibniz aprovecha para trasladar esa crítica que tenía ya desde tiempo antes contra el ocasionalismo para aplicarlo a la filosofía de Newton. Dios no podría estar siguiendo, digamos, Dios no está al tanto de qué está pasando en cada momento, sino que Dios es una mente supramundana que configura todo desde el principio y demás. Bien, hoy me voy a centrar en esta parte de acá, ¿no? En la relación entre los principios metafísicos y la discusión sobre el espacio. Bien, vamos a los textos. Entonces, el fragmento típico con el que se señala, con el que entra la razón suficiente en la crítica del espacio absoluto es este que está aquí. Dice Leibniz, el espacio es una cosa absolutamente uniforme y si las cosas en él colocadas, un punto del espacio no difiere absolutamente nada de otro punto del espacio. De lo que se sigue, suponiendo que el espacio en sí mismo es algo distinto del orden de los cuerpos entre sí, que es imposible que haya una razón por la que Dios, conservando las mismas situaciones de los cuerpos entre ellos, haya colocado los cuerpos en el espacio así y no de otra manera, y por la que no haya sido todo puesto al revés. Por ejemplo, por un cambio de oriente a occidente. La hipótesis que está planteando Leibniz es, bueno, si tuviéramos dos mundos que fueran indiscernibles, Dios no tendría razones para escoger entre uno y otro, ¿no? ¿Cómo escogería uno entre dos cosas idénticas? Básicamente está extrapolando el ejemplo del asno de Buridán a Dios, ¿no? O sea, Dios sería como el asno de Buridán que tendría dos mundos
tan deseables, idénticamente deseables, y por lo tanto no escogería. O si escogiera, escogería sin razones, lo cual es una violación del principio de razón suficiente. Hay que decir que constantemente Leibniz brinca de ejemplos sobre mundos posibles, sobre estados en el mundo y sobre individuos indiscernibles. Ajá. Estos no son exactamente los mismos argumentos, pero se podría hacer una traducción de todos estos ejemplos a mundos posibles. Voy a hacer una argumentación muy rápida, a ver si nosotros tenemos en un mundo dos elementos indiscernibles, con necesidad yo podría postular otro mundo posible, que sea idéntico a este, pero que esos dos elementos estuvieran intercambiados. Eso quiere decir que si yo tengo elementos indiscernibles en un mundo posible, quiere decir que yo puedo postular otro mundo que será indiscernible al primero. Entonces, al final, siempre puedo traducir todo a mundos posibles, ¿sí? Esto no es algo que haga Leibniz en la correspondencia, pero facilita un poco las cosas, reducir todas las discusiones simplemente a mundos posibles. Vamos ahora al otro argumento. Este texto está inmediatamente después del que acabamos de leer y tiene que ver con la identidad de los indiscernibles. Vean cómo en el primero, lo que se pone como suposición es el espacio tal como lo entiende Newton. Si el espacio es una cosa absolutamente uniforme, como piensa Newton, se sigue que bla, bla, bla. En cambio, en el fragmento sobre el principio de identidad de los indiscernibles nos dice: si el espacio no es otra cosa que ese orden o producto, es decir, ahora está poniendo su propia hipótesis, y no es nada en lo absoluto sin los cuerpos, sino la posibilidad de colocarlos, estos dos estados, uno tal como es, el otro supuesto al revés, no diferirían entre sí. Su diferencia no se encuentra más que en nuestra suposición quimérica de la realidad del espacio en sí mismo. Pero en realidad, el uno sería justamente la misma cosa que el otro, ya que son absolutamente indiscernibles y por consecuencia no hay lugar para preguntar la razón de la preferencia del uno sobre el otro. Entonces, aquí parece que Leibniz está planteando que si en verdad el espacio es el orden de los coexistentes, como él va a decir en la siguiente carta, estos dos estados serían el mismo estado. Ahora, aquí hay discusión entre los comentadores por la última frase que tenemos, ¿no? Dice, en la realidad el uno sería justamente la misma cosa que el otro, ya que son absolutamente indiscernibles, y por consecuencia no hay lugar para preguntar la razón de la preferencia del uno sobre el otro. Este fragmento y muchos otros ha servido a los comentadores para asumir que lo que está en el fondo del argumento del principio de identidad de los indiscernibles es el principio de razón suficiente. Por eso aquí abajo nos dice Leibniz, argumentan ellos, que dado que no hay otra vez razón para la preferencia, entonces no puede haber indiscernibles. Esto ha llevado a extrapolar algunas cosas sobre el espacio que me parecen equivocadas. Por ejemplo, hay comentadores que argumentan lo siguiente: toda la argumentación contra el espacio absoluto está basada en el principio de razón suficiente. Pero el principio de razón suficiente es el principio de la contingencia. Luego, toda la argumentación de Leibniz sobre el espacio es contingente y por lo tanto aplica solo a este mundo actual. Pero podría haber otros mundos en donde de hecho se verifica el espacio absoluto. Bien, sobre esto yo solamente quisiera decir que no estoy de acuerdo con esta última lectura. Yo leo esta última frase de la siguiente manera: pero en la realidad el uno sería justamente la misma cosa, y por la misma cosa no quiere decir, pienso, dos cosas iguales o que resultan lo mismo, sino que está diciendo que estas son idénticas. Dice, ya que son absolutamente indiscernibles, entonces son idénticas. Principio de identidad de los indiscernibles. No está diciendo que resulte lo mismo, que sea la misma cosa, sino que de hecho son la misma cosa. Son una cosa. Y por consecuencia, no hay lugar para preguntar la razón de la preferencia del uno sobre el otro. O sea que de hecho, el principio de razón suficiente viene después. Si solo hay una cosa, no podemos preguntar la preferencia de dos presuntas cosas, porque solo hay una.
Respecto al tiempo hay una argumentación muy semejante, ¿no? Dice Leibniz, esto mismo pasa con el tiempo, ¿no? Y se está preguntando la posibilidad de que exista, por ejemplo, que el mundo fuera creado una hora antes de lo que fue creado. Dice, esto mismo demuestra que los instantes fuera de las cosas no son nada y que no consisten más que en su orden sucesivo. Y si éste permanece el mismo, entonces uno de los dos estados, como por ejemplo el de la anticipación imaginada, no diferiría en nada y no podría ser discernido del que está ocurriendo. Aquí la pregunta es cómo entendemos diferir en nada, ¿no? La mayoría de los comentadores, de hecho, lo entiende como que no serían distintos y no ofrecerían razones para su elección. Pero yo más bien pienso que hay que entender que no diferirían en nada, en el sentido en el que serían la misma, serían el mismo instante. Y que por lo tanto, efectivamente, no podría ser discernido del que está ocurriendo. Probablemente este sea el punto en donde mi lectura tiene como más conflictos, ¿no? Y ese es el fragmento en donde la mayoría de los comentadores ha concluido que efectivamente el principio de razón suficiente está en el fondo, de toda en la base de toda la argumentación, y que además, por ejemplo, aquí Rodríguez Pereira argumenta que incluso Leibniz está concediendo en este punto que la identidad de los indiscernibles podría ser contingente también. El texto dice lo siguiente. Cuando niego que hay dos gotas de agua enteramente iguales u otros dos cuerpos indiscernibles, no digo que sea imposible absolutamente suponerlo, pero sí que es una cosa contraria a la sabiduría divina y que en consecuencia no existe. Y en el siguiente punto, mantengo que si dos cosas perfectamente indiscernibles existieran, serían dos, pero la suposición es falsa y contraria al gran principio de la razón. Entonces, aquí parecería que efectivamente lo que está diciendo es, bueno, a lo mejor en otros mundos podría haber indiscernibles, pero que existan es contrario a la sabiduría divina y por lo tanto en este no existe. Aquí incluso, como decía Rodríguez Pereira, que es uno de los que defiende la necesidad del principio de identidad, dice, aquí parece que ya se dio. Pero yo tampoco estoy de acuerdo con eso, no veo por qué habría que hacer esa lectura. Porque lo que nos está diciendo Leibniz es que es imposible, perdón, no es imposible suponerlo. Ajá. Pero Leibniz mismo en muchas ocasiones nos dice que nosotros podemos suponer cosas imposibles. En la misma correspondencia con Clark, nos dice que un matemático puede suponer que dos rectas se intersecan en dos puntos distintos. Un matemático puede suponer eso para llegar después a la conclusión de que esos dos puntos en realidad solo eran un punto. Eso es exactamente lo que está haciendo Leibniz, digamos, a gran escala. Lo que está haciendo es decir, no es imposible suponer dos indiscernibles, pero al final te vas a dar cuenta de que solo era uno. No está diciendo que sea posible que existan indiscernibles, o dicho de otra manera, no está diciendo que en otros mundos, de hecho, hay individuos indiscernibles. Y en el siguiente punto, dice, mantengo que si dos cosas perfectamente indiscernibles existieran, serían dos, ¿no? O sea, se puede suponer eso, pero esa suposición es falsa por el principio de identidad de los indiscernibles, pero además es contraria al gran principio de la razón. No está diciendo que el principio de identidad se subordina al principio de razón. Esto, como digo, probablemente sea de mi lectura lo más debatido y efectivamente el texto parece ir en esa dirección. Yo creo que no es necesario suponer que el principio de identidad se deriva del principio de razón. Unos puntos a considerar. ¿Por qué es tan importante la modalidad de los principios en este contexto? Bueno, mi director de tesis, don Jesús González, era experto en la metafísica modal, ¿no? Entonces, yo siempre pensaba en esos términos por influencia de mi maestro, ¿no? Pero, ¿por qué es tan importante en el contexto del espacio? Bueno, en primer lugar, porque la disputa sobre el espacio se puede entender como que se están peleando sobre cómo es el espacio aquí, ahorita, en este mundo, o sobre la noción de espacialidad. Dado que el contexto teológico de la correspondencia lo que está haciendo es sacar implicaciones teológicas
a partir del espacio absoluto, yo pienso que Leibniz tiene que demostrar que lo que dice es necesario, o sea, que lo que dice aplica a todos los mundos posibles. De lo contrario, su única herramienta sería decir que era mejor un mundo donde el espacio no fuera absoluto. Y creo que le queda un argumento muy chato o muy corto para poder rebatir el espacio absoluto, porque se tendría que poner a argumentar en qué sentido es mejor un mundo con espacio absoluto o en qué sentido es peor un mundo con espacio absoluto. Más bien, yo creo que Leibniz lo que tiene que demostrar es que es imposible, por el principio de razón y por el principio de identidad de los indiscernibles, que haya un mundo posible con espacio absoluto. Esto creo que lo dice con mucha claridad Rescher cuando dice, aquí no estamos hablando de una discusión sobre el espacio o sobre espacios, sino sobre un concepto de espacialidad. Están discutiendo sobre qué es la espacialidad, no sobre este espacio concreto. Y otro punto a considerar es que la mayoría de los comentadores, una vez que tratan de demostrar, de manera equivocada a mi juicio, pero que tratan de demostrar cómo se vincula todo el principio de razón, concluyen que entonces es contingente la argumentación. El artículo que recién escribí, que espero que reciba buen dictamen, justo lo que trata de demostrar es que el principio de razón suficiente tampoco es contingente. Y por lo que estuve leyendo, creo que varios de los que están aquí estarían de acuerdo con eso. Pero que el principio de razón suficiente sea el principio de la contingencia no implica que sea el mismo contingente. Ajá. Es decir, la pregunta sería si existe un mundo posible donde se pueda violar el principio de razón. Si hay un mundo posible donde un mundo donde se viola el principio de razón es posible, probablemente ahí pueda existir el espacio absoluto. Yo creo que no. Esto requiere mucho más trabajo que el de la correspondencia simplemente, ¿no? Pero yo creo que no hay un mundo posible en donde el principio de razón se pueda violar. Sobre esto Juan pues ha escrito mucho, ¿no? Esta idea de que existen varios argumentos, de que son dos argumentos paralelos. Una de las razones que tengo para pensar esto es que el mismo Leibniz lo dice, ¿no? Dice, para refutar la imaginación de los que toman el espacio por una sustancia o al menos por algún ser absoluto, dispongo de varias demostraciones. No nos dice que son varias. Yo digo que en la correspondencia al menos hay dos. Una que va por el principio de identidad y una que va por el principio de razón. Y el segundo argumento que tengo es que el mismo Clarke parece entenderlo de esa manera. Cuando Clarke hace sus respuestas a las cartas de Leibniz, él hace una respuesta al problema de la razón suficiente y una respuesta al problema de identidad de los indiscernibles. Es decir, él se da cuenta de que son dos argumentos distintos. Llama la atención que los comentaristas tiendan a juntarlos, ¿no? Cuando el mismo Clarke parece decir, una cosa es esto, ¿no? Una cosa es si realmente dos cosas idénticas serían dos o no serían dos, y otro es el problema de la voluntad de Dios y de cómo funciona a la hora de escoger entre indiscernibles, ¿no? Si se va a quedar como el burro de Buridan, básicamente, ¿no? O si va a ser una elección. Bien, sobre esto quisiera solo decir que visto de manera general, entonces, lo que tenemos es Leibniz, que tiene dos argumentos fuertes. Uno, que parte del principio de identidad de los indiscernibles y que a mi juicio es el que está más cercano al núcleo duro de su filosofía. Porque el principio de identidad se deriva directamente del principio de analiticidad o del predicado ine subjecto, ¿no? Es un corolario prácticamente del principio de analiticidad. El argumento que va por el principio de razón suficiente es un argumento más indirecto, pero mucho más pertinente para los objetivos que tiene Leibniz en la correspondencia. Y aquí está lo que me refería de que no siempre se atiende al contexto. Porque los comentaristas, o algunos comentaristas, suelen suponer que el argumento fuerte de Leibniz está en el ámbito teológico.
Y eso es porque ven en la correspondencia Leibniz-Clark una especie de tratado sobre el espacio. Yo pienso que el acento que recibe el principio de razón suficiente es porque Leibniz sabía que para convencer a Carolina de la importancia del tema y de la radicalidad que tenía pasarse al bando newtoniano, tenía que utilizar el principio de razón suficiente. Y que el principio de identidad de los indiscernibles era mucho menos intuitivo, aunque Carolina probablemente estaba muy relacionada o comprendía perfectamente la noción de concepto completo y todas estas cosas. Pero podía meter en más problemas teológicos a Leibniz de los que podía sacarlo. Lo que quiero decir es, este énfasis que tiene por el principio de razón suficiente, esa es la artificialidad que tiene la correspondencia. Que si Leibniz estuviera haciendo un tratado sobre el espacio, no hubiera empezado por ahí, ¿no? Es más, ni siquiera hubiera empezado por refutar el concepto de espacio de Newton. Pero en todo caso hubiera empezado por el de identidad de los indiscernibles, porque de hecho están subordinados, pero en sentido inverso a como lo dicen los comentadores. Si tú dices que es imposible que haya indiscernibles por la naturaleza misma de las sustancias, pues se sigue que Dios no puede escoger entre dos indiscernibles porque no son dos. Leonardo, quedan unos 10 minutos. Simplemente. Bien. Para argumentar a través del principio de razón suficiente, tú tienes que poner entre paréntesis el principio de identidad de los indiscernibles y suponer que existen dos y decir que si existieran dos, entonces Dios no podría escoger entre ellos. Pero ese es un segundo paso. Entonces la subordinación, como decía, va en sentido contrario a la que la mayoría de los comentadores sostienen. Quiero terminar aquí con la referencia a este parágrafo de la quinta carta, que es muy famoso, ¿no? Que empieza, veamos cómo los hombres vienen a formarse en la noción de espacio, ¿no? Entonces uno dice, bueno, por fin, ya nos va a decir Leibniz ahora sí qué es el espacio, ¿no? Ya no solo se va a pelear con el espacio absoluto, sino que aquí es donde viene y nos dicen qué consiste el espacio absoluto. También aquí hay que hacer unos matices que son importantes y que a mi juicio han, digamos, complicado mucho la lectura del espacio en la filosofía de Leibniz. Lo primero es lo poco claro que tenía Leibniz el tema a la hora de escribirlo, ¿no? Esta es una foto del manuscrito de ese parágrafo en concreto. En general, la correspondencia de Leibniz-Clark es muy limpia, pero cuando llega a este parágrafo, ahí se ve cómo Leibniz empieza a pensar mientras escribe, literalmente. Es bastante obvio, y si trajera las otras fotos sería más obvio, el contraste entre cómo él está argumentando del principio de razón suficiente, del principio de identidad, con toda fluidez, y de repente llega aquí y se pone a decir, ok, a ver, ¿cómo explico esto del espacio? Y se ve que sufre, ¿no? Que está sufriendo. Y nosotros con él, ¿no? Y los editores, pues no me imagino. ¿En qué consiste a grandes rasgos? Ya no voy a leer el texto porque no me da tiempo, pero bueno, es muy famoso este pasaje, ¿no? En donde dice, bueno, pues vamos a imaginarnos, ¿no? Hay un orden de cosas, cosas que coexisten, y esas cosas que coexisten bajo un cierto orden, de tal manera que hay relaciones de situación, ¿no? Un montonal de relaciones de situación. Ahora, si yo cambiara de lugar dos de estas cosas, ¿no? Cambio B por A, decimos que B está ahora en el lugar de A y que A está en el lugar de B. ¿Qué significa eso? Bueno, que simplemente A toma las relaciones de situación que tenía antes B y B toma las relaciones de situación que tenía antes A. Pero ojo, eso en realidad no se puede. Eso en realidad no se puede. Para decir eso, tenemos que hacer una abstracción. Tenemos que vaciar de contenido e imaginarnos los lugares sin atender a lo que estaba ahí. Solo así, con una abstracción, el del lugar, podemos entender estas relaciones de situación. Las relaciones de situación son intransferibles. Recordemos que en este mismo pasaje pone el ejemplo del abuelo que se pasa el cuerpo del nieto y el nieto que se pasa el cuerpo del abuelo. Dice,
que se hayan cambiado de cuerpo no hace que el abuelo ahora sea el nieto. Esas relaciones de situación son intransferibles. Lo que sí podemos decir es que se cambia el lugar, porque el lugar es una abstracción. Ajá. Tenemos relaciones de situación reales. Cuando abstraemos esas relaciones de situación, nos quedamos con los lugares, y el espacio es el conjunto de todos estos lugares. Entonces, el espacio no solo es ideal, sino que es una combinatoria de elementos ideales que son los lugares. Ahí en la traducción de Eloy Rada me parece que no queda tan claro porque traduce lugar por sitio. Yo hubiera traducido class, lo hubiera traducido por lugar, porque justamente nos está distinguiendo entre relaciones de situación, que son situs, y la abstracción de esos lugares de situación que son, de esas relaciones de situación que son los lugares. Y la gran combinatoria de todo eso que es el espacio. Ahora, ¿esto por qué es problemático para la lectura general de la teoría leibniziana del espacio? Bueno, porque tampoco nos está hablando del espacio actual, por llamarlo así. Él solamente nos está explicando cuál sería el lugar que tendría el espacio newtoniano dentro de la epistemología general. Pero no nos está diciendo qué es la extensión. Es decir, para eso nos tendría que explicar qué son las relaciones de situación. Este pasaje, que como digo, se ha leído como el locus clásico de, aquí nos va a decir qué es el espacio, solamente es un lugar donde nos está acomodando el espacio newtoniano en su lugar adecuado. Es decir, es una idea que surge de una combinación de ideas. Es una combinatoria de los lugares. Ahora, ¿qué sea la extensión? ¿Cómo de las mónadas se sigue la extensión? O sea, cómo las mónadas son fundamento de un fenómeno que es extensional. Eso no aparece en la correspondencia claro. Y se tiene que buscar en otro lado. Para eso funciona más la correspondencia con de Boulder, funciona más la correspondencia en algunos puntos con desvoces, pero es una cosa que hay que reconstruir, ¿no? Como vimos en el fragmento, ahí no se ve con claridad, ¿no? Y si no ponemos atención al contexto de la correspondencia, es muy fácil que nos vayamos de bruces a decir, esta es la teoría leibniziana del espacio. Eso fue lo que hizo Kant, ¿no? Y decir, pues este señor decía que el espacio es ideal, ¿no? Que el espacio es una idea. No, el espacio absoluto es una idea, ¿no? Pero para decir qué es la espacialidad, qué es la extensión y por qué los fenómenos son extensos, necesitamos atender al análisis situs, a la correspondencia con de Boulder, a la noción de difusión, ¿no? Que es importantísima, que no están en la correspondencia con Clark. Para concluir, Leibniz subordina sus argumentaciones a los intereses coyunturales de la polémica, o sea, aunque para sus intereses en términos argumentales era mejor ponerle énfasis al principio de identidad de los indiscernibles, le interesaba convencer a Carolina y sabía que el principio de razón suficiente era un buen principio, ¿no? Esto suena muy obvio, pero es que la verdad es que no sucede mucho. La correspondencia no se debe leer como un tratado sobre el espacio. No está ahí, ¿no? La descripción que hay en el parágrafo 47 de la quinta carta es sobre un sentido del espacio absoluto, perdón, del espacio, es decir, el absoluto. Recordemos que en sus textos de análisis situs, Leibniz constantemente dice, define espacio absoluto, ¿no? Define qué es situs, define qué es distancia, define qué es espacio, define qué es espacio absoluto. O sea, él no estaba peleado con el concepto. No iba a ceder nada en la correspondencia, pero si hubiera estado en términos mucho más amigables, seguramente hubiera partido como hace con Locke, de decir, yo estoy de acuerdísimo contigo, solo que eso en realidad es, mira, una idea, ¿no? Es probable que Leibniz no tuviera una teoría acabada del espacio al comenzar la polémica y probablemente murió sin tener una teoría completa del espacio, ¿no? En fin, pues esta es mi manera de leer este texto que, como les digo, es muy sugerente, es realmente apasionante y ahora que pude volver a estos textos realmente son muy divertidos. Espero que haya sido ilustrativo en algo y estoy atento a sus sugerencias.
Bueno, pues muchísimas gracias, Leonardo, por tu exposición. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas, a la discusión. Como sabéis, podéis pedir el turno por el chat o bien levantar la mano. De momento ya hay dos palabras pedidas. La primera es de Celso Vargas. Cuando quiera, Celso. No te escuchamos, está silenciado. Ah, Ahora, ahora sí. listo. Leonardo, muchísimas gracias. Muy interesante presentación y enriquece mucho la perspectiva un poco que yo me había formado sobre eh, sobre un poco esta parte de la concepción leibniziana. Porque históricamente uno ha visto a Leibniz como un poco seguidor también de cierto enfoque de Descartes, donde rechazaba, por ejemplo, la existencia del espacio vacío, la existencia de átomos. Pues ahí Leibniz también está, a pesar de que efectivamente la monadología, esto plantea el problema de cómo entender estos átomos indivisibles, que ya ha habido mucha discusión también en la cátedra, muy interesante. Pero sí hay un argumento que tiene que ver eh, con la no existencia de espacio vacío que Leibniz también hereda. Y el otro tiene que ver con, creo que ese que usted señaló en el último textito de cómo formamos el concepto de espacio, que tiene que ver con la negación de la acción a distancia, que esto sí contrasta muchísimo con el enfoque de Newton que aceptó tanto el espacio vacío como la acción a distancia y la existencia de corpúsculos, por lo menos si atendemos a la obra de la óptica. Y me parece que históricamente fue así como se entendió el debate. Encontramos este conflicto entre la acción a distancia o la acción mediada, la cuestión de la existencia de espacio vacío y también de átomos que recorre todo el siglo XVIII y también XIX. De hecho, la solución mejor que vamos a tener va a ser la de, la de Einstein en 1905 y luego en 1916. Entonces, la pregunta estaría en ese sentido de que usted ve que Leibniz en esta discusión sobre la correspondencia con Clarke también da por supuestos esos otros elementos que han formado parte, por lo menos, de la tradición interpretativa de la teoría leibniziana. Sí, a ver, todos estos temas, el del vacío, de la acción a distancia, están en el contexto, ¿no? De hecho, en la correspondencia con Conti, pues Leibniz los saca mucho más a cuento. Hay una postdata en la tercera carta en donde Leibniz hace referencia específicamente al vacío, ¿no? Perdón, creo que es en la cuarta carta. Ahora, yo creo que Leibniz podría argumentar con estas mismas razones contra el vacío, pero se ve que prefiere no hacerlo. Y creo que es porque él tiene la confianza de que no hace falta dar argumentos a priori en contra del vacío. Y creo que es porque en ese momento, pues, siempre que se trataba de generar un vacío físico, después se hacía pasar rayos de luz y veían cómo la luz puede atravesar a través de eso, ¿no? O sea, si se generaba una cápsula vacía y después pasaban luz a través de ella y la luz atravesada, decían, bueno, si entró la luz es que puede entrar otra cosa, ¿no? Entonces, no estamos garantizando para nada el vacío, estamos garantizando que no haya aire. Y yo creo que él se sentía bastante confiado con esa argumentación que saca en varios contextos y se sentía menos preocupado por argumentar en términos más a priori. El argumento contra los átomos y contra la acción a distancia, contra la acción a distancia habitualmente dice, bueno, esas son nociones oscuras, ¿no? Eso de la gravedad, pues es como decir que el fuego quema porque tiene poder calorífico, ¿no? Y contra los átomos, ahí sí habitualmente utiliza el principio de identidad de los indiscernibles y el de razón suficiente para descartarlos desde muy joven, ¿no? Bueno, desde que dejó de ser atomista. Entonces, siento que está menos preocupado por esas cosas en este texto, pero desde luego que todas estas consideraciones aplicarían al tema del vacío, ¿no? Al final,
si hubiera un mundo posible donde hubiera un hueco vacío, pues entonces ahí tendríamos espacio cuyas partes serían indiscernibles y se aplicaría todo el principio de identidad. Entonces yo creo que no está concentrado en eso, pero sabe que también caerán por descartado, ¿no? No sé si contestes eso. Ah, sí, muy interesante, muchas gracias. Gracias. Bueno, el siguiente turno de palabra que he pedido es de Manuel Sánchez. Cuando quiera, Manuel. Sí, hola Leonardo y hola a todo el mundo. Antes de nada, muchas gracias por asistir a este seminario y bueno, ofrecernos esta charla que a mí personalmente, yo estoy seguro de que a todos los que han asistido me ha resultado muy, muy interesante, ¿no? Te quiero plantear una pregunta en relación con... Aquí viene mi niño que quiere siempre participar cuando me escucha hablar. Ven aquí, ¿vale? Ay, es que como se me acerca cuando estoy hablando, pues verdad, ya estamos aquí todos. Te quiero plantear una pregunta que yo creo que has insinuado en tu respuesta. Un momentito, Manuel, un momentito, ¿vale? Un momentito. Y la pregunta es, porque en relación con la disputa, en relación con este tema particular de la discusión entre Leibniz y Clarke, sostienes que el principio de identidad de los indefinibles y el principio de razón suficiente son independientes, por así decirlo. Pero ¿qué es lo que piensas sobre esta cuestión en relación con estos principios en general y no solo en este caso particular? Es decir, no solo en el contexto de este debate, sino ¿qué piensas sobre la relación de reductibilidad o no reductibilidad entre ambos principios en general? Esa es mi Sí. pregunta. Yo argumentaría por el lado de que hace Otto Sam, ¿no? Hay una consideración del principio de razón suficiente, que es que llama el gran principio núcleo de razón, ¿no? En donde todo se derivaría de eso, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, todo se deriva de ese principio de razón suficiente, incluido de la identidad de los indiscernibles, porque en el fondo, como decía, este depende del principio de analiticidad y este dependería del principio núcleo de razón. Y en ese sentido, pues sí, todo se deriva de ese principio de razón suficiente, así entendido. Ahora, yo creo que la argumentación que hace Leibniz en el contexto de la correspondencia con Clarke no requiere que el principio de razón sea entendido así. Ahí lo único que está diciendo es que una voluntad que quiere sin razones no es una voluntad, es una quimera, ¿no? Es un querer que no quiere, es una elección que no elige, ¿no? Entonces, ese principio de razón suficiente creo que es mucho más restringido y en ese sentido yo no diría que el principio de identidad depende en ningún sentido de ese principio de razón concreto, ¿no? Pero sí sé que, o sea, ahí coincido con Same, ¿no? De que hay un principio de razón del que deriva todo, básicamente, ¿no? Hasta el principio de no contradicción, ¿no? Yo, básicamente lo que dice Same, ¿no? Aunque creo que en este contexto no es necesario apelar a conceptos tan amplios, ¿no? Y una pregunta adicional. ¿El principio de razón suficiente en sentido más estrecho, en sentido más restrictivo, no como el más fundamental, sino como más derivado, lo interpretas como un principio contingente o como un principio necesario? Y si es necesario, ¿en qué sentido de necesidad? Porque Leibniz habla de un tipo de necesidad natural como diferente de una necesidad lógica, en la medida en que la primera depende del principio del orden de las cosas. Estoy pensando, por ejemplo, en la disputa con Locke sobre la identidad personal, en el capítulo 27 del libro 2 de los Nuevos Ensayos, donde Leibniz parece sostener que podemos suponer que Dios hubiese creado un mundo en el que parecen infringirse pues, el principio de razón suficiente no lo dice con absoluta claridad, pero sí el principio de continuidad, la hipótesis de la armonía preestablecida. Pero lo fundamental es que él no quiere sostener eso. Él dice, sí, podemos imaginarnos un mundo así, pero esto no sería posible naturalmente. Es decir, no habría una posibilidad natural. Y parece que está hablando de una posibilidad diferente. Entonces, no sé si cuando habla del principio nos vemos forzados a superar este discurso donde hablamos de la necesidad en términos estrictamente lógicos, pues parece que está viéndose un sentido diferente de necesidad trascendental,
De tal modo que el principio de razón suficiente evidentemente no sería reductible al principio de no contradicción, sino que sería independiente del mismo, pero aún así necesario en un sentido diferente, no lógico. A ver, justo de eso trata el artículo que terminé hace unas semanas. Yo pienso que si tratamos de hablar de necesidad en términos de que algo es vigente en todos los mundos posibles, no se puede decir nada sobre el principio de razón suficiente en este sentido. Porque estamos hablando de que si es posible que Dios escoja sin razones. Entonces, estamos haciendo una pregunta que va más allá de los mundos posibles. Entonces, en ese sentido no se puede decir nada sobre su necesidad. Ahora, si definimos necesidad como aquello cuyo contrario implica contradicción, ahí sí podríamos decir algo, ¿no? Porque lo que tendríamos que preguntarnos es si Dios puede, si la voluntad de Dios puede querer sin razones, sin caer en contradicción, ¿no? O sea, si se puede postular eso sin caer en contradicción. Y ahí creo que Leibniz es muy claro, porque constantemente en varias ocasiones dice que una voluntad de ese tipo es una quimera, ¿no? Y que entonces creo que él sí está pensando que este principio de razón suficiente, incluso en su sentido restringido, es necesario. O sea, que no podemos postular un mundo en donde Dios se hubiera hecho... sí podemos postular un mundo en donde Dios hubiera hecho un mundo más feo o menos armónico, ¿no? Ese sí es un mundo posible. Pero no podemos... y ese mundo Dios lo hubiera escogido por feo y por mal hecho y por poco armónico. Lo que no podemos pensar es que Dios escoja un mundo sin tener ningún criterio, sin ninguna razón. Puede tener las razones equivocadas, porque eso es una cosa de necesidad moral. Pero creo que Leibniz diría, pero tiene que tener razones. Entonces, en ese sentido, creo que incluso el restringido es necesario. Muy bien, gracias. A ti, Manuel. Bueno, de momento hay 2 turnos más de palabra pedido. Yo antes sí quisiera decir, por favor, Leonardo, que nos comparta ese artículo, porque yo personalmente tengo muchas ganas de leerlo y además tengo interés especial en el tema. El siguiente turno de palabra que he pedido es de Daniel Castro, cuando quieras, Daniel. Muy bien, vale, ya está apañado. Primero me sumo también a lo del artículo, que yo también quiero leerlo. Y segundo, agradecer a Leonardo la ponencia. Creo que a mí me ha quedado claro cómo Leibniz nos previene de caer en el prejuicio materialista de concebir el espacio, en tanto que los cuerpos que lo componen, acercándose más a esta idea de verlo como un escenario sobre el que descansan estos. Sin embargo, no termino de entender si acepta que los cuerpos posean cierta espacialidad, porque no me chirría la idea de que algo que sea ontológicamente distinto del espacio en este caso pueda participar o tener lugar en el mismo ámbito. Entonces, tienen según Leibniz los cuerpos cierta espacialidad, y en caso de que sí lo tengan, ¿sería esta espacialidad del mismo carácter ontológico que la del espacio como tal? Porque de ser así me parecería que contradice el principio de lo indiscernible, ya que estaríamos hablando de dos cosas distintas, pero que participan de lo mismo. Esas serían mis 2 preguntas. Bueno, creo que, o sea, si entiendo bien tu pregunta, creo que lo que me estás preguntando es toda la teoría leibniziana del espacio, o sea, que es básicamente explicar, como decía, no lo que dice en el parágrafo 47, sino explicar realmente qué es el espacio. Mi respuesta rápida sería la siguiente. Preguntarnos si los cuerpos son o no espaciales no es un problema. Los cuerpos son espaciales, porque los cuerpos son fenómenos, y los fenómenos son espaciales. Yo prefiero decir extensionales, precisamente para separarlos del espacio absoluto, que es ideal. Los cuerpos son extensionales porque son fenoménicos. La verdadera pregunta en el sistema leibniziano es ¿qué pasa con las mónadas? Esas sí que son muy distintas a los fenómenos, y entonces, ¿cómo se relacionan las mónadas con el espacio? Y aquí hay muchas opiniones. La mía, que no sé si sea muy polémica o no, pero la mía es que las mónadas no están en el espacio. El espacio es algo, la extensionalidad es algo derivado de las mónadas.
y que por lo tanto las mónadas no son espaciales, están completamente fuera del espacio. Más difícil es el tema del tiempo, que ni siquiera voy a entrar en eso, ¿no? Pero esa sería la pregunta que responder a eso, cómo se relacionan las mónadas y el espacio, es para mí responder a toda la ontología de la metafísica monadológica, ¿no? Porque te resuelve justamente cuál es la relación entre fenómenos y sustancias, en qué consiste la ley del continuo, en qué, en fin, o sea, esa me parece que es la clave, y me parece que era la clave que le falta, o sea, era el siguiente pasito lógico para Leibniz, después de haber hecho la monadología y después de haber pasado por esta correspondencia con Clarke. No sé si te contesté. Sí, me queda claro. Es que esa era mi duda. Si fuera el espacio homogéneo y abarcara también a los cuerpos en tanto que espaciales, no habría distinción entre los mismos. Por eso me parece mucho más sensato decir que las mónadas no son espaciales, sino que la espacialidad se deriva de ellas. Muchas gracias. Bien, esa es mi tesis. Bueno, nos quedan unos 10 minutos de discusión. Tenemos todavía 2 palabras. La siguiente es de Ricardo Rodríguez, cuando quiera. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Enhorabuena y gracias, Leonardo, porque has tratado un tema bastante, por lo menos para mí, un poquito lioso y con bastante claridad. Entonces, por contextualizar un poco, a ver si yo, lo que te voy a expresar más una inquietud, a ver cuál es tu opinión al respecto. Es cierto que el discurso geométrico viene como un discurso matemático sobre figuras, ¿no? Y con Pascal, Newton, se genera una teoría del espacio. Como tú has dicho, el análisis situ son textos de geometría donde rige el principio de no contradicción. Y a partir de ese principio se genera una teoría del espacio. Entonces, como tú dices, que yo no lo había visto así, en la correspondencia seguramente no hay que buscar un tratado sobre el espacio. Sin embargo, se habla mucho del espacio. Tú has hablado mucho. Y el principio, y ya no es, la discusión ya no, la tensión no está entre el principio de no contradicción y el principio de razón suficiente, sino que tú aquí has mostrado una tensión entre el principio de razón suficiente, ¿no?, y el principio de identidad, lo cual yo no lo había visto. Bueno, claro, porque entra también la composibilidad de los mundos posibles, entra, claro, un nervio muy central del pensamiento de Leibniz. Pero claro, yo lo que quería preguntarte, sin ser esto un tratado sobre el espacio, pero tratando tanto del espacio y de esta idea de espacialidad, esa relación tan estrecha con la teología y la religión, asumiendo que el espacio sea un discurso racional que se genera en otro sitio, ¿no? Asumiendo que yo creo que el planteamiento yo creo que está bastante, yo lo he visto con bastante claridad, y no es que lo supiese antes, por lo que tú has dicho. Entonces, esta relación entre la teología y el concepto de espacio, así, no, o sea, a ti que te sugiere, yo es que a lo mejor, porque yo últimamente no he visto mucho a Leibniz, y al escucharte hablar me ha generado un poco de curiosidad, ¿no? De curiosidad cómo se relaciona, están muy relacionados. Un poco saber cómo entiendes tú esa relación. A ver, el espacio y gracias por la pregunta, ¿eh? El espacio y los temas teológicos siempre han estado vinculados, ¿no? Desde Descartes y Newton, desde luego que tiene un problemón ahí al postular el espacio infinito y tiene que hacer malabares de gravitación en los principios, eso siempre está vinculado. Ahora, yo pienso que eso no responde, lo que quiero decir, que no es un tratado del espacio, es que lo que está en la correspondencia entre Leibniz y Clarke no responde a la metafísica monadológica. Responde a las necesidades que tenía Leibniz de los resultados que buscaba con esa correspondencia en específico. Y sobre todo los problemas que tenía su interlocutor, ¿no? O sea, es claro que uno de los puntos más débiles de Newton era lo del sensorium Dei, era todo este tema teológico. Entonces, ese es el punto que quiere atacar. Pero si él hiciera una teoría, aquí estoy especulando, obviamente, ¿no? Si él hiciera una teoría del espacio,
pues me parece que lo primero que nos tendría que explicar es su noción de difusión que utiliza en la correspondencia con de Boulder, ¿no? O sea, cómo de una suma de mónadas generas un fenómeno espacial, ¿no? Él usa ahí la noción de difusión, pero no se entiende bien qué es, ¿no? Por ahí yo siento que tendría que empezar y después nos explicaría entonces con eso qué es la extensión y luego nos explicaría qué es el espacio ideal, que es una abstracción, que es lo que encontramos en la correspondencia con Clarke, ¿no? Lo que digo es que el problema teológico aparece así, con esa impronta, por el contexto de Carolina y de Newton. O sea, era el flanco débil de Newton y el interés de Carolina. Como Leibniz era un polemista profesional, pues entra por ahí, ¿no? Creo que esa es la razón por la que está ahí, sobre todo. Gracias, pero si vamos, que la cuestión teológica sea solo una cuestión estratégica, es no, peculiar, pero vamos, yo simplemente te agradezco la respuesta porque sí, y me ha gustado mucho la presentación, sinceramente me ha parecido. Gracias, gracias. Bueno, hay 3 palabras más pedidas. El siguiente turno de palabras de Alejandro Herrera. Creo que no se te escucha, Alejandro. Ya. Ahora. Buenos días, Leonardo, acá en México, y buenas tardes a los colegas españoles. Pues interesantísima tu ponencia, tu presentación. Hay 2 cosas que me llaman la atención. Una es, sí que si Leibniz dice que no es imposible suponer 2 indiscernibles, sería lo mismo que decir que no es imposible pensarlas. Es decir, pero ¿qué significa poder pensar algo que va contra la sabiduría divina? Podemos pensar contradicciones en un sentido muy lato de poder pronunciar las palabras en donde decimos que algo es y no es, y que violaría el principio de no contradicción. En ese sentido, Leibniz dice que es posible pensar quimeras, inclusive pensar contradicciones, pero eso se reduciría a decir que podemos pronunciarlas, nada más pronunciar oraciones que contengan esa contradicción, y a eso se reduce, por un lado. Lo otro que me llama la atención es lo de los principios. Ciertamente tenemos la división de Leibniz entre verdades de razón y verdades de hecho, y todas las verdades de razón parecen depender del principio de razón suficiente, digo las de hecho, de razón suficiente, y las verdades de razón del principio de no contradicción. Pero yo pensaría que para Leibniz está por arriba el principio de identidad, ¿sí? Y porque las verdades de razón tampoco pueden violar el principio de identidad. Las de hecho no pueden violar el principio de identidad, y mucho menos las verdades de razón. Y decir que el principio de razón suficiente no es contingente nos hace preguntarnos qué es, si es puesto que es diferente del principio de no contradicción, es un principio con necesidad metafísica, mientras que el de no contradicción sería con una necesidad lógica. Pero ¿cuál es la necesidad metafísica del principio de razón suficiente? Decir que no es contingente quiere decir que tiene una necesidad muy fuerte, pero no una necesidad lógica, porque la necesidad lógica corresponde a las verdades de razón. Y el principio de identidad de los indiscernibles, creo que dijiste que se derivaría del de razón suficiente, y en eso estoy de acuerdo. Lo que no me queda muy claro es que si el principio de analiticidad está por arriba del principio de identidad, porque la tesis del ine subjecto consiste en que mediante una sucesión infinita de análisis de la oración sujeto-predicado llegamos a la identidad de sujeto y predicado. Entonces parecería que la identidad está por arriba de la analiticidad y no viceversa. ¿Cómo ves todo esto, Leonardo?
Leonardo, yo sé que es un galimatías esto de los principios. Yo lo pongo como una jerarquía, pero bueno, hay quienes ponen, creo que Rescher también, como una red horizontal de principios. Sí. Esa sería mi pregunta. Sí, bueno, aquí sí me siento menos cómodo hablando de esto, ¿no? Creo que Juan ha escrito mucho sobre eso, pero solo comentaría, principio de identidad de los indiscernibles es el que se deriva del de analiticidad. Ajá. Si dije principio de identidad, me refería al de identidad de los indiscernibles. Que sí creo que es un corolario de analiticidad. Ya el de principio de identidad o principio de no contradicción, cómo se relaciona con el de analiticidad, creo que tú lo sabes mejor que yo, Alejandro. Ahí no me atrevería a decir mayor cosa. Bueno, Y sí. la primera pregunta era sobre sobre la noción de pensar. Sí. Tienes razón. Como decía, esa es la parte más débil de mi argumentación. Es el punto más delicado, porque sí tengo que presumir que ahí suponer se dice en un sentido absolutamente laxo. Y mi único argumento a favor de esa interpretación es que el mismo Leibniz pone después el argumento de los matemáticos a veces supone que dos líneas se intersecan en dos puntos para demostrar que solo se intersecan en uno. Entonces, ese punto en el que se asume que son dos, aunque tú sepas que vas a llegar a la conclusión de que es solo uno, ese suponer evidentemente no puede significar pensabilidad, porque al implicar pensabilidad implica que no tiene contradicción y que por lo tanto está en un mundo posible, ¿no? Entonces sí, ahí yo presumo suponer, básicamente poder decir o dibujar un esquema y ya, ¿no? No pensabilidad, porque entonces se caería todo el argumento. Perfecto, sí estoy de acuerdo contigo. Gracias. Gracias a ti, Alejandro. Bueno, nos quedan 2 turnos de palabra más. Siguiente es de Juan Antonio Nicolás. Cuando quieras, Juan. Bueno, en primer lugar, pediros perdón porque es que tenía un percance con el ordenador justo cuando iba a empezar la reunión. Y hasta que he podido encontrar una alternativa, pues ya había empezado la reunión y ya era tarde y ya no he querido interrumpir cuando me he podido incorporar. Pero, en fin, buenas tardes a todos y lo siento no haber estado al principio, ¿no? El tema pues era muy interesante, pero no he oído todo, lo veré después, la exposición de Leonardo, pero bueno, ya es casi la hora. Muy rápidamente, solamente 2 cosas a propósito de lo que planteaba Ricardo sobre la relación entre la mónada y la espacialidad, ¿no? Bueno, yo estas cuestiones ya las hemos hablado y las hemos discutido muchas veces, ¿no? Yo ahí creo que conviene atenerse a la tesis de Leibniz de que no hay mónada sin cuerpo, salvo el caso divino, que es especial. Si no hay mónada sin cuerpo, pues quiere decir que ¿qué clase de relación hay entre la mónada, que en principio no es algo espacial, y la corporalidad, que sí que es algo espacial desde el punto de vista fenoménico? Pues como ha dicho Leonardo, pues yo creo que en esas relaciones donde hay que buscar una respuesta a esa pregunta, ¿no? Y lo que dice Leibniz, entre otras cosas, es que la corporalidad y por lo tanto lo que la espacialidad aporta a la mónada es de carácter esencial. O sea que esa relación no es contingente, no es algo, digamos, externo o tangencial, sino que justamente la corporalidad lo que aporta a cada mónada es justamente su punto de vista, es decir, lo que le hace a esa mónada ser lo que es y por lo tanto forma parte de su identidad. Por lo tanto, el carácter espacial que pueda tener la mónada, que le viene desde el punto de vista de su espacialización como cuerpo,
eso tiene carácter de identidad constitutivo, tiene carácter constitutivo para lo que es una mónada. No es algo tangencial que, digamos, como el alma cae en el cuerpo, pero cae como en una prisión de la que se libera, etcétera. Pues, San Agustín, digamos, ¿no? No es de ese tipo, sino que para la mónada la espacialidad que supone su cuerpo es constitutivo, es esencial, ¿no? Sí. Entonces, la mónada se puede entender pues, en términos de un principio de formalidad. Un principio de formalidad que por lo tanto, en cuanto tal formalidad no tiene por qué ser espacial, pero que sin espacialidad no hay tal mónada, ¿no? En ese sentido, creo yo que habría que entender cómo se puede relacionar la mónada, digamos, ser una mónada, que es algo no propiamente espacial, con la espacialidad, ¿no? Y luego la otra cuestión que ha salido también ahora, esta última, respecto a que lo ha planteado Alejandro, sobre la jerarquía de los principios y demás. Sobre eso, pues Alejandro ya hemos estado hablando más de una vez, y en México y en España y en varios sitios, y mucha gente ha escrito sobre eso y seguramente pues se seguirá escribiendo porque seguramente no hay una respuesta a cómo es, no hay una respuesta única a cómo es la ordenación y la jerarquización de los principios en el pensamiento de Leibniz y cuál es el principio supremo o los principios supremos. Eso seguramente no hay una respuesta única, y por eso, según qué texto se coja uno de Leibniz, pues la respuesta puede ser una, puede ser otra. Entonces, mi propuesta ya sobre eso ya la conocéis, ¿no? Que yo creo que en el caso de Leibniz habría que utilizar, para poder entender ese aspecto de su pensamiento, lo que en algún momento he llamado una estrategia de geometría variable. De geometría variable. Es decir, no siempre el principio supremo es el mismo. La relación entre los principios, en el caso del pensamiento de Leibniz, no es siempre del mismo tipo. No es una estable y permanente para siempre, pues al estilo de la relación que pueda hacer Aristóteles, si es que en ese caso efectivamente es estable y demás. No hay un principio supremo del que se derivan los demás, sino que en el caso de Leibniz su concepción de los principios es mucho más dinámica, mucho más creativa, y la creatividad no solo afecta a inventar principios nuevos que antes no existían, sino que afecta también a cómo esos principios se relacionan. Y por eso él puede decir, por ejemplo, que el principio supremo de la experiencia es un principio de diversidad. No es el principio de identidad, ni el principio de razón suficiente, ni el principio de no contradicción, sino que el principio supremo de la experiencia es un principio de diversidad. Así lo plantea él. El principio supremo es que yo percibo una diversidad. ¿Cómo puede ser que en ese caso el principio supremo no sea el principio de identidad, o el principio de razón suficiente, o el principio de no contradicción? ¿Es que esos principios ahí ya no funcionan o qué? Evidentemente, en la experiencia esos principios están funcionando, solo que desde ese punto de vista, cuando uno se pone en el punto de vista de la experiencia, la reorganización de la relación de los principios entre sí hace que el principio supremo en ese caso sea un principio de diversidad, pero no porque los demás dejen de funcionar, sino porque desde ese punto de vista hay una reorganización, por eso lo llamo lo de geometría variable, hay una reorganización tal que permite poder decir que el principio, desde ese punto de vista de la experiencia, el principio más relevante desde ese punto de vista es el de una diversidad, pero organizado y relacionado y jugando con el resto de principios que también tienen. Desde el punto de vista de la lógica, pues entonces a lo mejor el principio supremo es el de no contradicción, ¿no? Desde otro punto de vista, pues van variando, y eso sí, si se lee con ese esquema a Leibniz, entonces yo creo que se puede entender por qué cada vez que hace una lista de principios supremos, los va cambiando. No siempre son los mismos, a veces coinciden, a veces no, depende de qué esté hablando. Entonces,
creo que eso puede ser una estrategia para poder entender lo que Leibniz dice, pero vamos, eso ya me lo habréis oído más de una vez y bueno, es una propuesta de interpretación, obviamente, y nada más. Lo dejo aquí porque ya no quiero ocupar más tiempo. Gracias, Juan. Sobre eso sí, como decía, o sea, lo que he leído tuyo me parece adecuado y muy útil, como dices. Y sobre lo primero, en efecto, la mónada, toda mónada tiene un cuerpo, y entonces hay que preguntarse qué es ese cuerpo. Y por eso este año he estado estudiando sobre la materia prima, ¿no? El concepto de materia prima. Porque creo que efectivamente la materia prima es este principio de limitación. Y por eso, como tú decías, Dios no tiene, ¿no? Es la única que no, porque no tiene limitación. Entonces, hay que vincularlo con el punto de vista, la limitación, y eso significa que la mónada tenga cuerpo. No nos regresa la mónada a los fenómenos, sino que nos explica esa relación de fundamentación entre los fenómenos y la mónada. Pero eso también es una cosa enorme. Bueno, nos queda un turno de palabra. Me levanta la mano antes Óscar, Óscar Isabel, cuando quiera. ¿Cuánto tiempo tengo? Realmente ya estamos fuera de tiempo. Bueno, entonces voy a hacer rápidamente la pregunta. De acuerdo. La pregunta y terminamos. Me disculpo, yo tuve un inconveniente similar al de Juan Antonio, así que no pude estar presente, pero ya la veo. De todas maneras, lo que quería plantear surgió en la... Conozco la correspondencia con Clark y me imagino que hablaron. Y además el problema surgió en la ronda de preguntas. Yo creo que lo que plantea Leibniz acerca de la naturaleza del espacio, de la extensión y la materia, por ahí quizá en la correspondencia con Clark no presenta todas sus ideas, sino que hay una cuestión muy limitada a la concepción del espacio de Newton. Planteamiento de la cuestión que pero de todas maneras creo que Leibniz está planteando un problema de mucha actualidad, que es el problema de lo que hoy se llama, en la física y física, el problema de la dimensionalidad. Un problema de gran calidad increíble. Y la cuestión fundamental, no extenso, puede surgir algo con dimensiones. Ese es el punto fundamental. Y ahí está involucrada, como entiendo Leonardo, la naturaleza de la materia, que es la materia prima y materia prima. Ahora, aquí viene la pregunta, porque me parece que para Leibniz la dimensionalidad, es decir, las tres dimensiones, es una característica de lo extenso. Habría que distinguir primero entre espacio y extensión, no son lo mismo. Y entre espacio, extensión y lo extenso, son tres cosas distintas. Porque una cosa es el espacio, otra cosa es la extensión, y otra cosa es el extenso. Eso lo distingue muy bien Leibniz en la correspondencia con De Boer. El espacio es un derivado útil. Lo importante es la naturaleza de la materia. Ahora, aquí la cuestión fundamental es si la dimensionalidad, a pesar de ser una propiedad de la extensión y del extenso, es esencial o no a la materia. Ese es el punto para mí fundamental. Las cosas tienen tres dimensiones, pero es una propiedad esencial de la materia que tenga tres dimensiones. Mi impresión es que para Leibniz es una propiedad, pero no es una propiedad esencial. Y finalmente, yo creo que desde el punto de vista contemporáneo nosotros podríamos entender el problema de la relación entre lo extenso y lo no extenso, o entre la mónada y lo extenso, a partir de conceptos como superveniencia o emergencia. Sobre eso no tengo mucho que decir, más que hay un texto en donde Leibniz intenta hacer una demostración a priori de la tridimensionalidad del espacio. Ahora no tengo la referencia, pero la tengo en mi libro. La puedo buscar. Trata de hacer una demostración de por qué el espacio tiene que ser tridimensional. Es una muy mala demostración, porque presume la pregunta, ¿no? Es una petición de principio. Y después ya no hace más de esas demostraciones. Entonces, podría ser que en algún punto cambie de opinión
y se da cuenta que eso no es algo de mostrar a priori, sino que es una característica del espacio actual. A mí también me gusta pensar que él no pensaría que la tridimensionalidad es una característica de todos los espacios, porque sería difícil pensar que las mónadas se expresen necesariamente con esta configuración. Pero bueno, tampoco es muy fácil decir que no. Yo estaría de acuerdo en que no es una propiedad necesaria. Sé que en algún momento Leibniz intentó demostrarlo como si lo fuera, pero no lo intentó más, entonces probablemente se dio cuenta de que no era un buen camino ese, ¿no? Eso diría. El texto donde Leibniz dice que la dimensionalidad no es una propiedad esencial de la materia. No es. Sí, hay texto. Sí, ok. Bien. Las propiedades esenciales son la fuerza activa o la fuerza pasiva, pero no la dimensionalidad. Claro. Bien. Pues gracias. Bueno, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones y a Leonardo, por supuesto. Juan, si quieres despedir la sesión. Bueno, pues solamente agradeceros a todos la presencia y las aportaciones y los comentarios y discusiones. Se trata, como sabéis, pues de un ámbito de trabajo y de discusión, y por lo tanto, pues esto va cumpliendo los objetivos para los que se ha ido pensando, y bueno, pues se va consolidando, y en ese sentido yo creo que va muy bien, ¿no? Seguimos con el programa que tenemos previsto de una reunión mensual. Iremos mandando la información pues un par de semanas antes, y luego una semana antes, y luego el mismo día o el día antes de la reunión volvemos a enviar de nuevo para el recordatorio. Y luego pues otro recordatorio de carácter nada filosófico ni teórico, sino pues que sabéis que porque hemos enviado mensajes, ha salido ya el volumen 15 de las obras de Leibniz, que contiene pues las correspondencias, algunas importantes, pues la correspondencia de Leibniz con Wolff, la correspondencia de Leibniz con Malebranche, luego con Spinoza, con Hobbes, con Simon Fouché, con Remond. Esas son las correspondencias que hay en el volumen 15 y acaba de salir. Entonces, pues lo que os pido es que en la medida que os sea posible, pues que compréis el volumen, si podéis. Yo comprendo que es caro y por lo tanto, pues bueno, el que pueda que lo compre, y el que no, el que pueda comprarlo para su universidad o para su centro de trabajo, para la biblioteca de su instituto de trabajo, de facultad o de donde sea, o de departamento, pues el que lo pueda comprar para alguna biblioteca de ese tipo, pues también se lo agradeceremos lo más posible, porque con eso, pues bueno, va pasando lo que suele pasar con estas cosas, ¿no? En principio, cuando empezó el proyecto, pero claro, de eso hace ya 17 o 18 años, pues hicimos una especie de crowdfunding doméstico y hubo casi como unos 100 suscriptores, ¿no? Pero claro, eso con el tiempo pues se va desgastando, o hay gente que se apuntó inicialmente pues ya no le interesa o no puede o ha dejado de comprarlos, y entonces ya de los 100 que inicialmente se vendían y que servía, digamos, de justificación o de argumento ante la editorial para poder seguir haciendo los volúmenes, pues claro, de esos 100 ya muchos ya no lo compran, ¿no? Lo cual pues en muchos casos es comprensible y ya está. Entonces lo que os pido es pues que si podéis para vuestros centros de trabajo comprarlo, eso es importante, y si podéis comprarlo para vosotros personalmente, pues doblemente agradecidos, ¿no? Y si no podéis, pues no pasa nada, ya está. En fin, que eso, y si alguien tiene mucho interés y realmente no lo puede comprar, pues si me lo dice yo le mando el volumen.
que, pero hacer lo posible por comprar los volúmenes, porque claro, de la editorial pues se quejan de que ya no son 100 los volúmenes que compran los suscriptores, ni siquiera aproximadamente. Entonces, pues bueno, que en ese sentido hagáis lo que podáis. En todo caso, en eso yo quiero ser honesto, y el desarrollo del proyecto no está en peligro porque los suscriptores no lo compren, porque como el dinero lo vamos buscando también por otro sitio, solo que es difícil pues buscar dinero por otro sitio, ¿no? Y es complicado, y claro, no es una vez, sino que son muchas veces. Cada volumen es un problema para eso, ¿no? Entonces, el que haya un número siquiera 100 o casi de suscriptores que lo compren, pues eso facilita mucho las cosas, ¿no? Pero si los suscriptores dejaran de comprarlo, el proyecto seguiría adelante. O sea que buscaríamos formas y buscaríamos la manera de poder pagar siquiera lo mínimo que hace falta para poder hacer los volúmenes, ¿no? O sea que no es una cuestión dramática de que si no lo quiero plantear en esos términos, porque no es verdad. Ahora, es difícil encontrar pues la financiación en cada volumen, ¿no? Por lo tanto, pues si podéis comprarlo, pues para vosotros personalmente o para vuestro centro de trabajo o para los dos casos, pues muy agradecidos. Y nada más, gracias, y nos vemos el mes que viene de nuevo, y gracias a Leonardo, que ha hecho hoy el esfuerzo principal. Y muy bien, además. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta el mes que viene. Hasta luego todos. Adiós. Hasta luego. Chao. Bye. Adiós.